Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Apreciadas visitas. Estoy contento de verles de nuevo. Quiero agradecer a los organizadores por la buena música que hemos cantado y la buena música que ha sido presentada en los especiales. Muy hermoso. Lamentablemente hoy en día no se escuchan mucho los himnos ya, pero he quedado muy positivamente impresionado por la música que se ha presentado. Necesito hacer una aclaración en cuanto a algo que dije anoche. Mi buen amigo Adán Alcalá, que tiene precisión matemática, porque es un matemático, anoche mencionó que yo dije en mi sermón que el terremoto de Lisboa alcanzó millones de millas. Lo que quise decir es que alcanzó 4 millones o varios millones de kilómetros cuadrados, de millas cuadradas. Porque si usted le da vueltas al mundo, tiene que darle un montón de vueltas para que sea 1 millón. Pero en términos de millas cuadradas, en realidad el terremoto se sintió, según el libro Conflicto de los Siglos, 4 millones de millas en términos de millas cuadradas. Ahora, yo lo chequeé en el Conflicto de los Siglos, y es interesante, el Conflicto de los Siglos, la traducción también exagera, porque la traducción dice, y leo en la página 306, abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. La hermana Juez dice 4 millones, pero si ustedes sacan la cuenta, 4 millones de millas son 6,4 millones de kilómetros, no 10 millones. Así que la traducción necesita corregirse de que sea más de 6 millones de kilómetros cuadrados. Pero decidí que sería bueno hacer esa aclaración, que no quise decir 1 millón de millas o millones, mencioné de millas en términos lineales, sino en términos de millas cuadradas, que es correcto. También quiero mencionar, antes de tener nuestra oración para comenzar, que ahora nuestro ministerio tiene 2 canales de televisión por internet. También si tienen Roku, lo pueden conseguir en Roku. Si tienen televisores inteligentes, también Facebook, YouTube. Estamos transmitiendo 24 horas al día. No solamente temas que yo he predicado, sino tenemos también charlas de salud, tenemos demostraciones culinarias, tenemos predicadores de otros ministerios, programación 24 horas al día. Amén. Así que ustedes pueden ir a buscarlo, se llama Zoom TV Latino, SUM, Secrets Unsealed Ministries TV. Pueden ir y buscarlo en Google y entonces van a poder ver buena programación cristiana 24 horas al día, 365 y un cuarto días al año. Amén. Así que aprovecha esta oportunidad gratuita para presenciar buena programación cristiana con muchas predicaciones. Nuestro enfoque es especialmente la predicación de la palabra del Señor. Amén. Un punto más que quiero mencionar antes de comenzar, y es con relación a los materiales que tenemos disponibles después del culto, en un cuarto que queda en esa dirección. Cuando yo viajo, yo cargo material. Es un inconveniente tener que cargar. No, esta vez lo mandé por correo, pero generalmente lo llevo conmigo. No traigo ese material para yo enriquecerme, porque de la venta de los materiales yo no recibo ni un centavo. Tenemos un ministerio sin fines de lucro, oficialmente incorporado con el gobierno, 501c3. Tenemos una junta administrativa, todas las ventas, el dinero regresa a la tesorería y va para el funcionamiento del ministerio. ¿Por qué cargo el material? Porque quiero que la hermandad se beneficie. Cuando yo llevo el material, no pagan shipping, no pagan tax, y les damos un 25% de descuento sobre todos los materiales. Traigo el material para beneficio de la hermandad, no para beneficio mío. Así que después del culto, si quieren, tenemos manuales, tenemos libros,
Y tenemos también series de predicaciones en DVD que he presentado en diferentes sitios. Quisiera mencionar que he traído 2 libros. Uno se llama Culto en el Trono de Satanás. Es un libro que escribí hace unos años sobre el problema de los cultos y de la adoración en la iglesia adventista, en nuestra propia iglesia. Y he traído otro libro que es el único libro sobre Daniel 11 que ha sido escrito por un erudito adventista en español, por el doctor Humberto Treyer, quien antes de su muerte escribió un comentario sobre Daniel 11. También he traído algunos ejemplares de ese libro, muy importante, único en su género. No hay otro libro escrito por un adventista en español que ese sobre Daniel 11. Ahora sí queremos entrar a estudiar la palabra, pero antes queremos orar. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, gracias te damos por este hermoso día que nos has concedido. Amén. Gracias por la vida y por la salud, pero especialmente por tu palabra. Pedimos que esa palabra no regrese a ti vacía, sino que cumpla aquello para lo cual la enviaste. Te damos gracias por la promesa de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el nombre precioso que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias el Evangelio según San Lucas. San Lucas, el capítulo 17. Lucas 17. Y vamos a leer los versículos 28 al 32. Lucas 17, 28 al 32. Dice en el versículo 28: asimismo también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. En aquel día el que estuviera en el terrado y sus alhajas en casa, no descienda a tomarlas, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. En estos versículos tenemos lo que se llama una tipología. ¿Qué es una tipología? Una tipología es un evento histórico que ocurrió en el pasado, que va a ocurrir de nuevo en el futuro, pero a una escala mayor. Es decir, que lo que sucedió en la historia es una ilustración en miniatura de lo que va a pasar a nivel global al final de la historia. Aquí el paralelo que expresó Jesús es que lo que sucedió inmediatamente antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra y cuando las ciudades fueron destruidas, se va a repetir a una escala mayor antes y en el momento de la segunda venida de Jesús. Así que tenemos aquí una tipología. Ahora, para entender el cumplimiento final, necesitamos entender primero el evento histórico, porque el evento histórico ilustra lo que va a suceder en el futuro. Así que tenemos que regresar al libro de Génesis, a donde se encuentra registrada la historia de la condición de las ciudades de la llanura y lo que ocurrió con esas ciudades. Volvamos entonces a Génesis, el capítulo 13 y el versículo 10. Y vamos a ver en primer lugar cómo era esa región antes que fueran destruidas las ciudades de Sodoma y Gomorra y las otras ciudades circunvecinas. Dice en Génesis 13 y el versículo 10 cómo era el ambiente donde estaban las ciudades. Dice lo siguiente: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová,
¿Cuál es el huerto de Jehová? El Edén. ¿Cómo era esa región? Dice, era tierra de riego, es decir, una tierra verde, fértil, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Un lugar verde, hermoso, fértil, como el huerto del Edén. Pero las ciudades eran extremadamente inicuas. Noten el capítulo 13 y el versículo 13, donde se habla de la condición moral de las ciudades. Dice allí, en el versículo 13, mas los hombres de Sodoma eran malos. Y por si acaso no entendieron malos, agrega y pecadores. Y por si acaso no entendieron, malos y pecadores, dice, contra Jehová en gran manera. Aquí se habla en idioma hiperbólico. Un lenguaje que indica que las ciudades estaban en una condición prácticamente irreversible en su condición moral. Malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y las ciudades se caracterizaban principalmente por tres pecados cardinales. El primer pecado era la perversidad sexual. Hoy en día tenemos una palabra para describir esa perversidad, la palabra sodomía. Decimos que una persona fue sodomizada. Es una perversión exagerada en términos sexuales. Sabemos, por ejemplo, que en las ciudades se practicaba libremente la homosexualidad, porque la última noche los hombres de Sodoma, tanto viejos como jóvenes, le dijeron a Lot: sácanos a esos hombres que eran ángeles, porque queremos conocerlos. El propósito no era conocerlos como ustedes me conocen a mí y yo a ustedes. La palabra conocer en la Biblia, como hemos estudiado en las lecciones de la escuela sabática recientemente, significa tener relaciones sexuales. Además de eso, en las ciudades se practicaba el incesto. Y usted dice: ¿cómo sabemos eso? Porque las hijas de Lot, quienes se habían contaminado con la pecaminosidad de las ciudades, cuando salieron con su padre de la ciudad de Sodoma, dice que emborracharon a su propio padre para tener relaciones sexuales y tener hijos de su propio papá. Así de perversas eran las ciudades. Yo pregunto, ¿el mundo está llegando a ese grado de perversidad hoy? Si no lo creen, ¿dónde han estado durmiendo los últimos años? El segundo pecado que existía en las ciudades era la violencia. ¿Cómo sabemos que las ciudades eran violentas? Porque la última noche, cuando los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como viejos, se reunieron alrededor de la casa de Lot, y Lot le dijo: no voy a sacar a estos dos hombres, dice que hacían violencia al varón Lot y querían tumbar la puerta. Es decir, querían linchar a Lot por no sacar a los dos hombres. No pensaban dos veces en matar en la ciudad de Sodoma y Gomorra. El tercer pecado cardinal era un materialismo craso. No pensaban sino en un presente. No ayudaban a los pobres y necesitados. Vivían para sí, para acumular. ¿Ustedes en dónde dice la Biblia eso? Ezequiel 16, 48 y 49 compara la condición de Israel en la época de Ezequiel con la ciudad de Sodoma y Gomorra. Es decir, Israel había alcanzado más o menos la misma condición. Dice allí en Ezequiel 16, 48 y 49: vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana, recuerden que está hablando de Israel, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido
y del menesteroso. Usaban sus bienes solo para sí mismos, solo para su prosperidad material. Ignoraban las necesidades de los afligidos y los menesterosos. Perversidad sexual, violencia y egoísmo craso, materialismo. Tan terribles eran estas ciudades que en el libro de Judas, en el Nuevo Testamento, que no vamos a leer los versículos, pero si están anotando, pueden anotar el libro de Judas, versículos 10 al 13, compara a los habitantes de Sodoma con Caín. ¿Fue violento Caín? ¿Qué es el qué? Los compara con Balaam. ¿Fue Balaam un rebelde contra la palabra de Jehová? ¿Cómo no? Y los compara con Coré. Ustedes han leído en cuanto a la rebelión de Coré. Así eran las ciudades. Vivían en un lugar hermosísimo, pero no tenían gratitud para con el Señor. Por lo tanto, ahora Dios le va a revelar a Abraham que Él tiene planes de destruir las ciudades. Pero antes que Dios destruya una ciudad o una civilización, Él siempre imparte un mensaje de advertencia. Vamos a Génesis, el capítulo 18, Génesis 18 y el versículo 1 hasta el versículo 3. Génesis 18 y el versículo 1 hasta el versículo 3. Después le apareció a Abraham Jehová. ¿Quién se le apareció? Jehová. En el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿Cuántos varones vinieron a hablar? 3 varones. Pero ahora quiero que noten algo muy interesante. Abraham le habla solamente a uno, no a los 3. Vamos a anotar el versículo 3. Y dijo, Señor, no señores, eran 3. Dice, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, no los ojos de ustedes, en tus ojos, te ruego que no pases de tú, no tus, de tu siervo. Es decir, hay un personaje que sobresale entre los 3. Y si leen con cuidado el texto, encuentran que esa persona era Jehová, Cristo Jesús. Amén. Ahora, no tengo tiempo de entrar en esto, pero en la Biblia se le llama Jehová al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los 3 tienen el mismo nombre. ¿Quién era este personaje? Después se le apareció Jehová en el encinar de Mamre. ¿Quién era? Era ni más ni menos que Cristo Jesús. Amén. Ahora sigamos leyendo en el versículo 16. Después de darles comida a estos 3 varones, Abraham junto con los varones se dirigen hacia la ciudad de Sodoma. Versículo 16 dice, y los varones, que ya hemos visto que eran 3, se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Pero ahora pasa algo muy interesante. Noten el versículo 22. Génesis 18, 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. ¿Cuántos finalmente llegaron a Sodoma? 2. ¿Y el tercero qué? Sigamos leyendo. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Quién era el primero y más importante personaje de los 3? Jehová. Jehová. Ni más ni menos que Cristo Jesús, porque a Sodoma solo llegaron 2 y Abraham estaba aún delante de Jehová. Noten Génesis 19:1. Génesis 19:1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde.
Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Así que Abraham está delante de Jehová, que es el primer, me gusta decir que es el primer ángel, el primero de los tres, porque en realidad son tres ángeles que tenemos aquí. Ahora, cuando lee que son tres ángeles, ¿de qué les recuerda? Inmediatamente se debe prender una luz en la cabeza. Es decir, antes de la destrucción de la ciudad, Dios mandó ¿qué? Tres ángeles. Ahora quiero que noten el mensaje del primer ángel, que es el que está delante de Abraham, Jehová, Cristo Jesús. Génesis 18, 22 al 25. Génesis 18, 22 al 25. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Cuál es la preocupación de Abraham? La preocupación de Abraham es que Dios escude a los que son fieles para que cuando las ciudades sean destruidas, no sean destruidos los fieles también. Su enfoque está en que Dios haga una separación de los fieles de los infieles. Sigue diciendo, versículo 23. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? ¿Por quién está preocupado Abraham? ¿Por los injustos? No, por los justos. Señor, no puede destruir a los justos. Tiene que separar a los justos de los injustos. Versículo 25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. El enfoque es el juicio de los justos. Determinar quiénes son justos para que no sean destruidos. Y luego, por si acaso no creen que esto está hablando del juicio, dice en la última parte del versículo 25: lejos de ti al hacer tal, que hagas morir al justo como el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El ángel delante del cual estuvo Abraham es el ángel del juicio, el que va a separar a los justos de los injustos. Ahora, un segundo ángel en la ciudad de Sodoma da un mensaje muy interesante a Lot y a su familia que están en Sodoma, que son los justos, dicho sea de paso. Note lo que dice Génesis, el capítulo 19 y el versículo 12 y 13. Génesis 19, 12 y 13. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tiene en la ciudad, sácalo de este lugar. Es decir, las ciudades están caídas, llenas de pecado, salgan, porque las ciudades están caídas. Versículo 13: porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Y luego dice el versículo 14: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos. ¿Y cuál es la siguiente palabra? Salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaron. ¿Cuál es el mensaje del segundo ángel? Salid de Sodoma. Hay un mensaje del segundo ángel en el Apocalipsis. Me estoy adelantando un poco. El segundo mensaje dice: salid de ella, pueblo mío, antes que venga la destrucción. Ahora, noten Génesis 19, 9 y 10. Yo pregunto, ¿las puertas de la gracia se cerró para Sodoma antes que las ciudades fueran destruidas? Sí, señor. La puerta se cerró antes que las ciudades fueran destruidas. Y usted dice: ¿dónde está eso? Pues vamos a anotar Génesis 19, 9 y 10. Y ellos respondieron, los hombres de Sodoma, viejos y jóvenes: quita allá. Y añadieron: vino este extraño, Lot, para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez.
ahora te haremos más mal que a ellos, es decir, que a los ángeles. Y hacían gran violencia al varón Lot. Y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en su casa con ellos y cerraron la puerta. Cuando esa puerta se cerró la puerta de la gracia para las ciudades, antes de su destrucción. Ahora es interesante que Jesús dice, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y luego dice, así como fue en los días de Sodoma, así será la venida del Hijo del Hombre. Yo pregunto, ¿cuándo se perdieron? Y de esto vamos a hablar mañana en la noche, Dios mediante, del cierre de la gracia. ¿Cuándo es que se perdieron los antediluvianos? ¿Se perdieron cuando empezó a llover o cuando se cerró la puerta? Cuando se cerró la puerta. ¿Cuándo se había hecho la decisión final de quiénes eran justos y quiénes eran injustos? Antes. No cuando vino la destrucción, sino cuando la puerta se cerró. Pasó un tiempo después que la puerta se cerró. ¿Cuántos días? 7 días. 7 días. Y luego vino la destrucción. Pero todos los casos estaban decididos, para vida o para muerte. Pero los que estaban afuera no lo sabían, que estaban perdidos, sino hasta que vino la destrucción. Los de Sodoma, cuando esa puerta se cerró y Lot y los fieles estaban adentro, ¿sabían que las ciudades estaban condenadas? No. ¿Cuándo fue que lo supieron? Cuando ya no vino un diluvio de agua, sino un diluvio de fuego del cielo y consumió a las ciudades. Yo pregunto, cuando la puerta se cerró, ¿la vida de Lot y su familia peligraba? Sí, porque los impíos, ¿qué querían hacer? Querían destruir a Lot y a los que estaban adentro. Yo pregunto, después que se cierre la puerta de la gracia, ¿va a haber un tiempo de angustia donde los impíos van a querer destruir al pueblo de Dios? Sí, Señor. Esto, hermanos y hermanas, es tipología. Lo que pasó, pasará. Pero lo que pasó en Sodoma y Gomorra es algo local. Cuando se cumpla el final de la historia, sucederá a nivel global, a nivel mundial. Pero tenemos la ilustración de lo que ocurrió para poder entender lo que ocurrirá. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Amén. Y luego tenemos el mensaje del tercer ángel. ¿Cómo fueron destruidas las ciudades? Fueron destruidas con fuego y azufre. Yo pregunto el mensaje, y me estoy adelantando un poco. El mensaje del tercer ángel dice que cualquiera que adora a la bestia y su imagen y recibe su marca, sufrirá la ira de Dios. ¿Y cuál es el método que Dios usa para castigarlos? Dice, será atormentado con fuego y azufre. Y su humo sube. Ahora vamos a leer Génesis 19, 24, para que usted vea la conexión con el mensaje del tercer ángel. Génesis 19 y el versículo 24. Entonces, Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y a toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. ¿Con qué destruyó las ciudades? Con fuego y azufre. Y quiero que noten, no solamente descendió fuego y azufre del cielo, que se menciona en el mensaje del tercer ángel, sino que el humo de su incendio subió y se vio, que está también en el mensaje del tercer ángel. Noten el versículo 28 de Génesis 19. El fuego y el azufre cae y el humo sube, igual que en el mensaje del tercer ángel. Dice, y miró hacia Sodoma y Gomorra, esto es Abraham, que está afuera de la ciudad, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Fuego y azufre descienden del cielo para consumir a los impíos que no salieron, y el humo de su incendio sube. ¿Hay alguna conexión entre los 3 ángeles que vinieron a Abraham y los mensajes de los 3 ángeles al final de la historia? Lógicamente que sí. Ahora aquí viene lo interesante. La región del Mar Muerto, a donde estaban las ciudades, es el lugar en el planeta más por debajo del nivel del mar de cualquier lugar. Es como una gigantesca caverna, 460 metros por debajo del nivel del mar.
Yo he estado 2 veces allá. Una vez en el lado de Israel, la otra vez en el lado de Jordania. Y me he bañado allí en el Mar Muerto en ambos lados. Muy bien nombrado el mar, porque es precisamente eso, muerto. Allí no hay nada vivo. No hay peces, no hay aves, no hay vegetación, ni siquiera microorganismos. El contenido mineral del Mar Muerto es tan intenso que uno no se puede ahogar aunque quiera, porque uno flota. Y mejor, más le vale a los que van allá que no se afeiten los hombres por la mañana antes de ir al Mar Muerto, porque se le va a arder la cara por el contenido mineral. Es decir, esa tierra que era como el huerto de Edén quedó completamente desordenada y vacía. ¿Qué va a pasar en la segunda venida con el planeta? Jeremías dice: mira la tierra y estaba desordenada y vacía, y mire los cielos y no había en ellos luz. La tierra quedará, el mundo quedará en la condición como quedó esa región a donde estaban las ciudades. Pero en las ciudades había un remanente fiel. Amén. Al final de la historia habrá un remanente fiel. Amén. Noten Génesis 19 y el versículo 29. ¿Sabe por qué Dios no destruyó a Lot y a su familia? Por amor a Abraham, que oraba por él. Y también porque, vamos a leer, porque Lot era un varón justo. Dice en Génesis 19, 29, así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción, porque Abraham había dicho: Señor, si hay 50 justos, si hay 40, si hay 30 justos, si hay 20 justos, no salvarás a los justos. Yo pregunto, ¿salvó Dios a los justos cuando vino la destrucción? Amén. ¿Cómo no? Dice: Dios fuera a Lot del medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Y ahora vamos a 2 de Pedro 2, 7 y 8 para ver cómo era el carácter de Lot. ¿Qué clase de persona era Lot? Dice allí, en 2 de Pedro 2, 7 y 8, y libró al justo Lot. Por si acaso no entendieron el primer justo, varón justo, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, es decir, clamaba y gemía por las abominaciones que se hacían en las ciudades. Así que dice: y libró al justo Lot, varón justo, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, tercera vez, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa 4 veces, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Un remanente que no participaba con las maldades morales de la ciudad, sino que clamaba y gemía por las maldades que se practicaban en la ciudad. Ahora vamos a mirar este asunto un poco más detenidamente. El fuego, vamos a hablar del fuego que destruyó a las ciudades. Vamos al libro de Judas, el versículo 7, y solo mencionamos el versículo 7 porque tiene nada más un capítulo. Podríamos decir Judas 1:7, pero generalmente se menciona solo el versículo. Judas 7 habla de la destrucción de las ciudades, y fíjense la terminología que se usa. Dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, he ido en pos de vicios contra la naturaleza. ¿Qué son vicios contra la naturaleza? ¿Cuántos géneros creó Dios? 2. Dos nada más. Masculino, femenino, medio masculino y medio femenino. No. Sería un vicio contra la naturaleza que un hombre se acueste con un hombre y una mujer con una mujer. Eso es contra la naturaleza. Solamente tiene que mirar la biología, la fisiología, para saber si un individuo es hombre o mujer. Así que dice,
practicaron vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De lo que va a pasar. Por ejemplo, sufriendo el castigo del Fuego eterno. fuego eterno. ¿Con qué clase de fuego fueron destruidas la ciudad? Con fuego eterno. Pero ahora tenemos un problema muy serio. Vamos a 2 Pedro 2:6. Se está cerca del texto que leímos en Judas 7. 2 de Pedro 2 y el versículo 6. Vamos a ver algo interesante en cuanto a la ciudad. Las ciudades fueron destruidas con fuego eterno. Pero eso nos da un problema muy serio. Porque en 2 de Pedro 2:6 dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿A qué fueron reducidas las ciudades? Ceniza. A cenizas. ¿Han tratado ustedes alguna vez de prenderle fuego a la ceniza? No trabaja. ¿Pueden prenderle fuego a la ceniza? No. ¿Por qué? Porque las cenizas son el fruto final de todo lo que hay para consumir. Después que todo se reduce a ceniza, ya no hay nada más que consumir. Entonces tenemos un problema, porque las ciudades fueron destruidas con fuego eterno, pero fueron reducidas a ceniza y se apagaron. Entonces, ¿cómo es que el fuego es eterno si el fuego se apagó? Aparentemente. Vamos a buscar la respuesta. La mayoría de las iglesias hoy en día no entienden eso. Ni siquiera en la iglesia adventista se entiende eso. Vamos a Deuteronomio 4, 23 y 24. Deuteronomio 4, 23 y 24. La mayoría de los miembros en realidad no han captado este punto específico cuando hablamos con gente que no son adventistas, que creen que el infierno se va a quemar y a quemar y a quemar y los impíos se van a retorcer en el infierno por las edades eternas. No entienden lo que vamos a estudiar ahora. Y a nosotros nos incumbe decirles cuál es la explicación. Deuteronomio 4, 23 y 24. Dios le está hablando a Israel. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros. Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¿Qué es Jehová? Dios Fuego consumidor. Entonces, ¿quién es el fuego? Jehová. Jehová es el fuego. Y usted dice, ¿cómo es que Jehová es el fuego? A eso vamos en un momento. Vamos a Hebreos 12, 28 y 29. Hebreos 12, 28 y 29. A donde el apóstol Pablo, quien yo creo que fue el que escribió el libro de Hebreos, o por lo menos en la fuente del libro de Hebreos, cita Deuteronomio 4 que acabamos de leer y lo pone en el Nuevo Testamento. Dice en Hebreos 12, 28 y 29, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Por esas razones que 1 Timoteo 6, 16 dice que Dios habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Porque si se viera en un instante, quedaríamos calcinados o incinerados. Porque Dios es fuego consumidor. Ahora, ¿en qué sentido es Dios fuego consumidor? ¿Será que Dios es un montón de llamas de fuego? No, Dios es una persona. Amén. ¿En qué aspecto es que Dios es fuego consumidor? Dios no es fuego, sino que se compara una característica de Dios con fuego. Vamos a Éxodo 24, 15 al 17. Éxodo 24 y el versículo 15 hasta el versículo 17. Esto está hablando de Israel al pie del monte Sinai. Dios llama a Moisés y Moisés sube al monte. Ese es el contexto de lo que vamos a leer. Éxodo 24, 15 al 17. Dice allí, entonces Moisés subió al monte,
Y una nube cubrió el monte, gracias a Dios, porque si no cubre la nube el monte, todo Israel queda incinerado. Y ahora escuchen. Y la gloria de Jehová, ¿la qué? La gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador. ¿En qué sentido es Dios? ¿Qué es la característica de Dios que es fuego consumidor? ¿Su qué? Su gloria. Su gloria es el fuego consumidor. Amén. Dios habita en una luz radiante de santidad. Así que dice, nuevamente, la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego consumidor o abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Ahora me pregunto, cuando los impíos sean destruidos, ¿van a ser reducidos a ceniza al final de la historia? Sodoma y Gomorra fueron reducidas a cenizas, aunque fueron destruidos con qué clase de fuego. El fuego que destruyó Sodoma y Gomorra fue fuego eterno. Pero las ciudades se apagaron y llegaron a ser cenizas. ¿Será el final de la historia que los impíos también serán reducidos a ceniza? Sí, claro. Vamos a Malaquías, el capítulo 4 y el versículo 1. Malaquías 4 y el versículo 1. Está hablando de la venida del Señor Jesús. Y dice, ahí en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Quién es la raíz de todo el mal? Satanás. ¿Y las ramas quiénes son? Nosotros, Los seguidores de Dios. si nos perdemos. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La raíz es Satanás y las ramas son sus seguidores. ¿Cuánto va a quedar de ellos? Nada. No les dejará ni raíz ni rama. Noten el versículo 3, de Malaquías 4. Dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ¿qué? Ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo pregunto, ¿el fuego que va a destruir a los impíos es fuego eterno? Sí. ¿El fuego que va a destruir a los impíos al final de la historia es fuego eterno? Sí, Señor. Sí. Pero lo que consume el fuego no es eterno. Exacto. Dios. El fuego es eterno, pero no lo que el fuego consume. Ok. Sí, sí. Así que cuando alguien le dice, los impíos van a estar en el fuego por la eternidad, digo, no. La Biblia dice que serán reducidos a ceniza, pero como el fuego es la gloria de Jehová, y Dios ha tenido siempre su gloria, después que los impíos son destruidos, Dios sigue siendo fuego consumidor. El fuego es eterno, pero no lo que el fuego consume. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Eso es ceniza. Ahora yo pregunto, ¿Satanás será reducido a cenizas también? Sí, claro. Vamos al libro de Ezequiel, el capítulo 28, 18 y 19. Ezequiel 28 y el versículo 18 y el versículo 19. Aquí está hablando de ese majestuoso personaje, el querubín cubridor, que en el libro de Isaías se le llama Lucifer, que significa portador de luz. Es decir, él reflejaba la luz de Dios cuando Dios lo creó. Fíjense cuál va a ser el final de él. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse ¿en qué? Ceniza. En ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Qué parte de eso no entienden? Dejará de ser. No será más. ¿Va a seguir viviendo en el fuego por la eternidad? No. No, pero después que el diablo se apague,
Dios sigue siendo el fuego consumidor. ¿Todavía tiene su gloria? Sí, el fuego es eterno, pero no porque el fuego consume. Amén. Ahora podemos entender cuál es el fuego eterno al final. El fuego eterno porque es la gloria de Dios que destruye los impíos. Los impíos se apagan, pero el fuego no, porque el fuego es la gloria de Dios. Ahora, esto nos ayuda a explicar algunas expresiones difíciles en el Nuevo Testamento. Noten 2 de Tesalonicenses 1, 6 al 9. Cuando ustedes están hablando con personas que no son miembros de la iglesia adventista, ellos les van a sacar estos versículos. Pero ahora, a la luz de lo que hemos estudiado, vamos a poder explicar esos versículos. 2 de Tesalonicenses 1, versículos 6 al 9. Está hablando de la segunda venida. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Y cómo se va a manifestar en qué? En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena ¿de qué? De eterna perdición. Yo pregunto, ¿los impíos van a quedar perdidos por la eternidad? Los impíos cuando mueren la muerte segunda, ¿quedan perdidos para siempre? Sí. Sí. Es decir, cuando dice perdición eterna no significa que se están perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo, quemándose las llamas del infierno. Sencillamente significa que sufren la muerte segunda y quedan eternamente perdidos. Es decir, la perdición es perdición eterna en términos de resultado, no en términos de proceso. Así que dice, sufrirán pena de eterna perdición. Y luego viene la explicación. ¿Por qué son destruidos? Porque estarán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La gloria los consumió. Otras dos expresiones que la gente entiende mal están en Mateo 25, en la parábola de los corderos y los cabritos. Mateo 25, versículo 41. Y luego el versículo 46. Dice en el versículo 41 de Mateo 25, entonces dirán también a los de la izquierda, a los cabritos, apartaos de mí, malditos, ¿al qué? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿A dónde son echados los cabritos, los impíos? Al fuego eterno. Entonces, la gente que cree que el infierno se va a quemar para siempre y los impíos van a estar retorciéndose y gritando toda la eternidad, pues están sufriendo en el infierno. Dicen, bueno, aquí dice que son echados es decir, malditos van al fuego eterno. No le discutan, díganle sí. Son echados al fuego eterno. Pero luego son reducidos a ceniza. Y después que son cenizas, el fuego sigue, porque el fuego es la gloria de Dios. Amén. Y luego en el versículo 46 dice, e irán estos al castigo eterno, los impíos, y los justos a la vida eterna. Y la forma que se interpreta esto, la gente dice, ve, los impíos van al castigo eterno y Dios los va a estar castigando y castigando y castigando y castigando. Yo pregunto, ¿cuál es el castigo de los impíos? La muerte. La muerte segura, de la cual no hay resurrección. Yo pregunto, ¿su castigo es eterno? Definitivamente. Sí, no en el proceso de torturarlos, sino en el hecho de que se les quita la vida y no vive más. El castigo es eterno, no en proceso, sino en resultado, a la luz de lo que nosotros hemos estudiado. Ahora, ¿saben ustedes quiénes van a vivir en el fuego eterno? Los malos, no, los buenos son los que van a vivir en la presencia del fuego eterno. Lo dice la Biblia. Vamos a Isaías 33. Isaías 33, 11 y 12. Isaías 33, 11 y 12. Aquí está hablando de los impíos, la destrucción de los impíos con fuego. Dice, concebisteis hojarascas. 33, 11 y 12. Isaías. Concebisteis hojarascas. Rastrojo daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá.
Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Y luego vienen los siguientes versículos. Los pecadores se asombraron en Sion. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Y ahora dos preguntas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Salvado. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia Amén. y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho, mordidas. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, incluye la televisión. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. ¿Quiénes son los que van a vivir en medio del fuego consumidor? Los salvados. Los salvados. Amén. ¿Saben por qué? Porque tienen un carácter a prueba de fuego. Fireproof character. De eso lo haremos un poco más en unos momentos. Escuchen esta explicación que dio la hermana White en El deseo de todas las gentes, página 82 y 83. La hermana White entendió esto que estoy compartiendo esta noche. Sigue diciendo ella en El deseo de todas las gentes, página 82 y 83. Para el pecado, donde quiera que se encuentre, nuestro Dios es fuego consumido. ¿Qué es Dios? Fuego consumidor. ¿Para qué? Para el pecado. Para el pecado. Ahora escuchen. En todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Yo pregunto, ¿en la Biblia se habla del Espíritu Santo como fuego? Sí. 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 Si nos sometemos al Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Bien el pecado. Consume el pecado. Pero ahora escuchen. Pero si los hombres llegan a identificarse con el pecado, entonces la gloria de Dios que destruye el pecado debe destruirlos a ellos también. ¿Qué es lo que destruye a los impíos? La gloria de Dios, que es el fuego consumidor. Y después que todos los impíos se apaguen, el fuego todavía sigue, porque Dios por la eternidad tendrá su gloria. Amén. Ahora, no voy a leer los versículos del Apocalipsis donde se encuentran los mensajes de los tres ángeles. Solo se los voy a mencionar. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? ¿Recuerdan el mensaje del primer ángel antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra? El juez de toda la tierra no va a separar a los justos de los impíos. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué dice el mensaje del segundo ángel? Ha caído Babilonia. Al final, el mundo impío se le llama Babilonia. En aquella época era Sodoma y Gomorra. Ha caído Babilonia. Y Apocalipsis 18 dice, se convirtió en guarida de demonios, es decir, Babilonia estará endemoniada. Y luego Jesús da el mensaje, salid de ella, pueblo mío. Ese fue el mensaje que se dio en Sodoma. ¿A los fieles? Sí. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas o la destrucción. Y el mensaje del tercer ángel dice, si no sales, te consumirá fuego y azufre, y el humo subirá. En el libro de Apocalipsis. Yo pregunto, ¿el mundo va a estar en una condición tan malvada como estuvieron las ciudades de Sodoma y Gomorra? El mundo rápidamente está alcanzando esa condición. Muy rápidamente está alcanzando esa condición. Si ustedes quieren leer cómo va a ser la condición del mundo, y experimenten, hermanos y hermanas, leer este pasaje. Romanos 1, 18 al 32. No lo vamos a leer ahora. Anótenlo y lean. Es deprimente. La sierva de Dios ha dicho que estos versículos describen la condición del mundo inmediatamente, antes de la segunda venida. Romanos 1, 18 al 32. Un catálogo de pecados, pero deplorable, terrible la descripción que se da en esos versículos.
la sierva de Dios dice, esa será la condición del mundo inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Y lo estamos viendo hoy. Todo lo de Dios, lo que Dios hizo en la creación, el hombre lo ha cambiado. Dios creó varón y hembra, y hoy en día los seres humanos inventan 50 diferentes géneros. ¿Y cómo determinan cuál es el género? Lo que la persona piensa. Y la idea de que pueden usar, los hombres que se consideran mujeres pueden usar el baño de las mujeres. Inclusive se pueden bañar en eventos deportivos en el lugar donde se bañan las mujeres. A eso llega, pero la Biblia dice hay dos géneros, masculino y femenino. En Génesis, Dios especificó que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Hoy en día dicen no. Si quiere casarse un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, no hay ningún problema. Y Satanás ha destruido en la mayoría de las mentes de los seres humanos la santidad del sábado. Dios dice que el sábado es el séptimo día. La mayoría del mundo dice no, es el primero, el domingo. Y se han cambiado también las funciones que Dios le dio al hombre y a la mujer en el huerto de Edén, inclusive en la iglesia adventista. Se le está atribuyendo a las mujeres funciones para las cuales Dios no las llamó. Se han borrasqueado la distinción de funciones. El hombre ha cambiado todo lo de Dios. Y Dios dio una dieta vegana. Y hoy en día el hombre ha arruinado eso. Come de todo. Levántate, mata y come. La oración santifica el chancho. Pero ¿cómo Dios puede santificar lo que maldijo en el Antiguo Testamento? Debe ser entonces que el puerco se convirtió. Y yo me atrevo a decir, hermanos y hermanas, que la vasta mayoría de los adventistas hoy toman café. O sea que el café se convirtió. El café hoy causa el mismo daño que causaba cuando escribió la mano White. Pero como ya no creemos en los escritos, entonces lo tratamos de justificar. Decimos, oh no, lo que pasa es que el café es un antioxidante. Y descafeinado. Sí, y baja el colesterol. Sí, pero no dicen el daño que causa. Sí ayuda, sí es un antioxidante. Una droga. Pero el jugo de uva sin fermentar también es un antioxidante. Podemos conseguir antioxidantes de muchas cosas que Dios creó para hacer comidas. Amén. ¿Ustedes quieren saber cuánto daño causa el café? ¿Y cuánta adicción causa? Hace unos años yo fui a un viaje misionero a Venezuela, una ciudad que se llama Acarigua, estado portuguesa. Y la última noche que estuvimos allí construyendo una iglesia, haciendo evangelismo, escuela bíblica para los niños, yo tenía que manejar desde Acarigua hasta Caracas un viaje de entre 5 y 6 horas para entregar el automóvil que habíamos alquilado cuando llegamos a Caracas. La fiesta terminó como casi a las 12 de la noche. Me tocaba llegar a más tardar a las 8 de la mañana. Salí el vuelo a las 8 de la mañana. Así que con mi esposa nos montamos en el SUV y nos pusimos a manejar. Como 3 horas después de empezar el viaje, me cayó un sueño, hermanos y hermanas, pero terrible. Así que me paré en un lugar ahí, como un restaurante, al lado de la carretera, y entré y le dije al que vendía, le dije, dame un café. Yo no tomo café, al menos que sea una emergencia como esta. Y me dice, ¿cómo lo quieres? ¿Fuerte o débil? Dámelo fuerte. Y me dio una copita como el café cubano. Ahí concentrado. Y me lo tomé. Me tomé ese café y cuando empecé a manejar, los ojos completamente despegados. Pero como a las 2 horas, otra vez me dio un sueño terrible. Ya estaba llegando, ya estaba entrando a Caracas para bajar a Maiquetía. Y me paré otra vez.
Y le dije, mira, dame un café. ¿Cómo lo quieres? Fuerte. Dámelo fuerte. Negrito. Y me lo tomé. Llegué y entregué el carro a tiempo. Y cuando voy a buscar el pasaporte, empiezo a sudar frío y a temblar. Yo pensaba que me estaba dando un infarto. Y le dije a mi hija, que fue al viaje, le dije, oye Jennifer, yo creo que me está dando un ataque al corazón. Y me dice, pero papá, ¿has comido algo? ¿Has bebido algo? Y bueno, me tomé un par de cafecitos cuando venía para quedarme despierto. Dice, papá, lo que tú estás pasando es que el cuerpo te está pidiendo un fix de café. Así de fuerte el café para arruinar el sistema nervioso. Lo que Dios dijo que no se debe tomar, todavía no se debe tomar. Y lo que Dios dijo que no se debe comer, todavía no se debe comer. Y Dios no lo prohíbe por prohibirnos algo bueno, sino porque Él sabe que nos va a causar daño. Dios nunca prohíbe algo que es bueno. Lo único que Él prohíbe es lo que es malo. Bueno, yo no pensaba hablar del café, pero... Ahora yo pregunto, cuando se cierra la puerta de gracia, ¿el pueblo de Dios estará en peligro? ¿Los impíos procuran destruirlos? Sí. ¿Dios va a mandar ángeles para protegerlos como hizo Noé? Noten el Salmo 91, del versículo 9 al 12. Salmo 91 y el versículo 9 hasta el versículo 12. Dice allí, ¿por qué has puesto a Jehová? Este es el salmo de la gran tribulación. Este salmo, el Espíritu Social dice que debemos memorizar este salmo. Porque cuando estemos en la tribulación podremos reclamar esta promesa. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Por qué razón? Porque no van a caer sobre los fieles las plagas en el tiempo de angustia. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, como hicieron con Lot, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Amén. Ahora, no podemos terminar este estudio sin hablar un poco de la clase de persona que estará lista para la venida del Señor. La persona a quien el fuego consumidor no consumirá. Vamos a leer algunos versículos rápidamente. Hebreos 12, 28 y 29. Los voy a leer rapidito. Hebreos 12, 28 y 29. Dice, ¿cómo deben estar viviendo los fieles de Dios que esperan la venida de Jesús? Dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole ¿cómo? Con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Cómo debemos servir a Dios? ¿Con qué? Con temor y con reverencia. No temor. Ustedes conocen la mayoría de estos versículos. Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué van a hacer los impíos cuando Jesús esté viniendo? Según Apocalipsis 6, leímos anoche. Van a esconderse en las cuevas y a rogar que las rocas caigan sobre ellos. ¿Por qué razón? Dicen, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la vida del Cordero. Los impíos no van a querer ver el rostro de Jesús, pero los justos se deleitarán en ver su rostro. Amén. ¿Por qué? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y si el corazón está limpio, las acciones también. Amén. Yo recuerdo cuando era niño, a veces decía una mala palabra, me aprendí en la escuela. Cuando llegaba a la casa, el director del colegio llamaba a mi mamá y le decía, mira, tu hijo, yo, el pastor, tiene que ser ejemplar. Digo esta mala palabra. Cuando yo llegaba a la casa, mi mamá estaba esperando para lavarle la boca con jabón. Y un día, mientras me estaba saboreando el jabón, que el sabor no era muy bueno,
Miré a mi mamá y le dije, oye mamá, es inútil que tú me laves la boca con jabón. Tienes que lavarme el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está en el corazón sale en la acción. Noten Isaías 33:17. Hablando de los justos, los que van a vivir en medio del fuego consumidor, como leímos, dice: tus ojos verán al Rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos, que es el cielo. Noten 1 Juan 3, 1 al 3. 1 Juan 3, 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, que es su segunda venida, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. ¿Y qué debemos estar haciendo entonces ahora? Si vamos a ser semejantes a Él y lo vamos a ver a Él como Él es, ¿qué debemos estar haciendo? Versículo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Vamos a tener que cambiar nuestros hábitos de lo que vemos por televisión. A veces yo voy a predicar donde los jóvenes me dicen: pastor, ¿cuál es el secreto para vencer el pecado? Le dije: muy sencillo. Deja de meter en tu mente lo que es malo y llena tu mente de lo que es bueno. Así de fácil. Parece fácil, pero no es fácil, porque nos habituamos a meter en la mente y el corazón la suciedad. Y luego preguntamos: ¿por qué es tan difícil vencer el pecado? Que nos estamos llenando de... Noten Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Ven? La vista. Apocalipsis 22, 3 y 4. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, en la ciudad. Y sus siervos le servirán y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. El pueblo de Dios será como los 3 jóvenes en el horno de fuego. ¿Por qué no fueron consumidos? Porque fueron protegidos, ni más ni menos, por Cristo Jesús. Amén. Porque tenían un carácter a prueba de fuego. Ese era un fuego humano, pero el fuego no los consumió. Ahora la pregunta clave, ya para terminar, es: ¿cómo nos limpiamos? ¿Cómo podemos limpiar el corazón para que nuestras acciones sean limpias? Vamos a leer algunos versículos. Hay un secreto muy sencillo, facilito. Salmo 119 y el versículo 11. Ustedes lo conocen muy bien. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. ¿Cuál es el secreto para vencer? Meter la palabra de Dios ¿dónde? Corazón. En el corazón. ¿Y cómo metemos la palabra de Dios en el corazón? Por los ojos y por los oídos. ¿De acuerdo? Amén. La palabra limpia. Amén. Cuando nos metemos en la palabra y leemos la palabra y asimilamos la palabra y comemos la palabra nos transforma y nos limpia. Amén. Expulsa el mal del corazón. Noten Juan 15:3. Jesús habla con sus discípulos y les dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo fueron limpios los discípulos? Por la palabra que Jesús les habló. Noten Efesios 5:25-27. Efesios 5:25-27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado. ¿Cómo la purificó? En el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo que purifica la iglesia? Por la palabra. ¿Por el lavamiento de qué? De la palabra. A fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Eso sucede cuando estamos metidos en la palabra. Uno de mis textos favoritos, 2 Corintios 3:18, donde el apóstol Pablo escribió: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Dónde vemos la gloria del Señor? Aquí. ¿Cómo contemplamos a Jesús? Él está en el cielo. ¿Cómo lo contemplamos? Por su palabra, porque esto es una revelación de Jesús. Así que dice: mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿somos qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La palabra transformados aquí es la palabra metamorfo, de donde en español viene la palabra metamorfosis. ¿Qué es una metamorfosis? ¿En qué se parece un gusano a una mariposa? Nada. En nada. Pero por una metamorfosis, el gusano se convierte en mariposa. Contemplando a Jesús, lo que es feo se convierte en algo bello. Somos lo que contemplamos. Es decir, somos lo que, físicamente somos lo que comemos por la boca. Espiritualmente somos lo que comemos por los ojos y por los oídos. Es una ley psicológica de la vida. No podemos ver programas de televisión y todas estas cosas que pudren la mente y luego esperar tener victoria en la vida cristiana. No es posible. Porque estamos metiendo basura. Y si la basura entra, la basura sale también. Déjame darles una ilustración. Tuve un alumno en Colombia, mejor alumno que tuve en todos los 6 años que enseñé teología allá en la universidad. Llegaba a clase, se sentaba en la primera fila, con su libreta en mano, Biblia abierta, lapicero en la mano, y desde que comenzaba la clase hasta que terminaba, no me quitaba los ojos. Atento. Lo tuve 3 años como alumno. Varios años después estaba predicando en un lugar en los Estados Unidos y vino una hermana y me dijo: pastor, ¿usted conoce al pastor tal y tal? Y mencionó el nombre del que había sido el alumno, que en ese tiempo ya era doctor y hoy enseña en una universidad adventista. Tiene 2 doctorados. Y le dije: sí, cómo no, yo lo conozco muy bien a él. Me dice: usted predica igualito a él. Entonces no pude sino sonreír y le dije: bueno, hermana, él fue mi alumno por 3 años. Y me dice: pastor, yo no sabía eso. Hace como 1 año lo invité. Estoy hablando de Jorge Rico. El año pasado lo invité para hacer una serie en nuestro estudio de grabación, una serie sobre Apocalipsis. Y como las grabaciones fueron de día y no había gente en el auditorio, estaba hablándole a las cámaras nada más, yo decidí sentarme a los pies del alumno para escuchar su sermón. Y mientras predicaba, era como si estuviera mirando en un espejo. Movía los brazos igual, entonaba la voz, movía las piernas igual. ¿Por qué? Porque uno es transformado por lo que uno contempla. Amén. Es una ley de la vida. Así que si queremos vencer el pecado, tenemos que estar metidos en la palabra. La única, no hay otra manera. Así es que se contempla a Cristo Jesús. Y dice que somos transformados de gloria en gloria a su misma semejanza. Esos serán los que estarán a prueba de fuego. Ahora necesito cubrir un punto más y terminamos. La mujer de Lot salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de ella. Como muchos adventistas han salido de Babilonia, pero Babilonia no salió de ella. Génesis 19, rápidamente, versículo 17 y el versículo 26. Génesis 19, 17 y 26. Esto describe el evento original.
Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, los ángeles están hablando, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas, no mires atrás. Pero el versículo 26 dice que la mujer de Lot miró atrás, dice allí, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió una estatua de sal, porque la sal que pierde su sabor no sirve sino para ser pisoteada de los hombres. ¿Cuál es el problema de la mujer de Lot? Amado. Ay, mi casita, la casita que tengo en Sodoma, el supermercado, los almacenes, los familiares que no aceptaron la invitación, la carreta, este tipo muy caro, todo lo que tengo en Sodoma va a quedar destruido. Es decir, su corazón todavía estaba en Sodoma. Jesús aplicó aquello a lo que sucederá al final de la historia. En Lucas 17, 31 y 32, la sierva de Dios, Lucas 17, 31 y 32, luego lo que dice la hermana Juan, dice lo siguiente: en aquel día, el que esté en la azotea, está hablando del final del tiempo, y subiere en casa, ¿qué? No descienda a tomarlos. Y el que en el campo así mismo no vuelva atrás, no piensa de todo lo que tiene en este mundo, porque todo eso se va a quemar. Así que no te apegues mucho a tu carro lujoso, ni a tu casa bien amoblada, ni a los juguetes de adulto que tienes. No nos aferremos a eso, pues todo eso se va a quemar. Y mientras más tengamos, más leña va a tener el Señor. Versículo 32, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Ahora sí la cita para terminar del Espíritu de Profecía, antes de hacer un corto llamado. Mensaje para los jóvenes, página 417. Lot escogió a Sodoma como lugar de residencia porque se preocupó más de las ventajas temporales que iba a lograr que de las influencias morales que lo rodearían a él y a su familia. ¿Qué ganó? En lo que a las cosas de este mundo se refiere. Es decir, ¿qué ganó Lot? No en términos de la eternidad, sino ¿qué ganó en términos de cosas temporales? Responde: fueron destruidas sus propiedades. Algunos de sus hijos perecieron en la destrucción de la impía ciudad. Su esposa se convirtió en una estatua de sal por el camino, y él mismo se salvó así como por fuego. Es decir, la última hora. Y no terminan aquí los malos resultados de su elección egoísta. La corrupción moral del lugar estaba tan entretejida con el carácter de sus hijos que no pudieron distinguir entre el bien y el mal, el pecado y la rectitud. Los dos hijos que vinieron de la religión incestuosa de las hijas de Lot con su padre produjeron dos de las naciones más inicuas de la antigüedad: los amonitas y los moabitas, enemigos acérrimos de Israel hasta el día de hoy. ¿Cuál es el último llamado entonces? Necesitamos limpieza. Solamente los limpios de corazón, que significa que serán limpios de acción, podrán subsistir en el fuego. Ahora la pregunta es: ¿cómo nos limpiamos? Quiero leer 2 versículos para terminar. Yo sé que es tarde, pero estos temas no se pueden trazar en un corto tiempo. Por lo menos los temas que yo doy, como hay tantos textos y tantos conceptos entrelazados, deme un par de minutos más. Vamos al libro de Hechos, el capítulo 2.
rápidamente. Hechos, el capítulo 2. Es el día del Pentecostés. Pedro predica un poderoso sermón, llamando a Israel al arrepentimiento. Y dice en el versículo 37, entonces oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer a base del sermón que tú predicaste, Pedro? Arrepentidos. ¿Qué les dijo Pedro? Arrepentido. ¿Saben lo que es arrepentimiento? Es tristeza por el pecado. Porque el pecado crucificó a Jesús. No es tristeza por las consecuencias, sino no por el pecado. Arrepentíos. Y luego dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. ¿Saben lo que pasa en el bautismo? Todo nuestro registro de pecados, la culpa queda eliminada. Amén. Amén. La culpa. Pero Dios hace mucho más que eliminar la culpa cuando nos bautizamos. Porque dice, recibiréis el don del Espíritu Santo, que cuando lo recibimos en el momento del bautismo, nos ayuda a vivir una vida santa. Amén. A purificar nuestras acciones. Noten lo que dice Hechos 22:16. Está hablando del bautismo del apóstol Pablo, cuando era Saulo. Yo pregunto, ¿Saulo era mala gente? No. Era malo. Mató y persiguió a los seguidores de Jesús. Pero se encontró con Jesús en el camino de Damasco. Y fue a donde Ananías. Y Ananías le dijo algo al apóstol Pablo, o a Saulo en ese momento. En el versículo 16, le dijo a Ananías, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. ¿Y qué pasa cuando una persona se bautiza? Bautízate y ¿qué? Lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué pasa cuando nos bautizamos? Dios nos lava en nuestros pecados, es decir, nos perdona nuestros pecados, nos libra de la culpa del pecado. Y en el momento del bautismo también nos da el Espíritu Santo como poder para vivir una vida nueva. Amén. ¿Cuán importante entonces es el bautismo? Vital. Porque es el momento en que el pasado es borrado y el Espíritu Santo lo recibimos para vivir una vida santa. Amén. Semejante a la de Jesús. Esa es la forma como Dios nos limpia, como Dios nos purifica. Pero el primer paso que tenemos que tomar es el paso del bautismo para quedar libres de la culpa del pecado. Amén. Y para recibir el Espíritu Santo para luego vencer el pecado. Se me ocurre preguntar en esta noche. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí somos miembros de la Iglesia Adventista. Hemos sido bautizados por inmersión, sumergidos debajo del agua. Ese es el único bautismo que va. El bautismo para aspersión, cuando es un bebé, ese bautismo no cuenta. Porque la Biblia dice que tenemos que arrepentirnos y bautizarnos. Tenemos que creer en eso y bautizarnos. Un bebé no puede hacer eso. Y el bautismo tiene que ser una sepultura debajo del agua. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Cuando salimos, la culpa eliminada. Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Amén. Y nos da el Espíritu Santo para vencer. Amén. ¡Wow! ¡Qué gran bendición! Eso es lo que Dios pide que hagamos para comenzar la vida cristiana. Posiblemente hay personas aquí que no han tomado ese paso de bautismo por inmersión. Hay alguien aquí en esta noche que no ha tomado ese primer paso para quedar limpio de la culpa del pecado, sumergido en el bautismo, como dice la Biblia, que quiere decir al Señor Jesucristo esta noche. Yo sí quisiera tomar ese paso, prepararme para tomar ese paso del bautismo por inmersión para eliminar la culpa del pecado y recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Hay alguien que quiere levantar la mano que no ha pasado por esa experiencia en esta noche, que quiere decirle eso al Señor Jesucristo? No significa que se va a bautizar esta noche.
Sencillamente estás tomando la decisión que quieres quedar libre de la culpa y recibir el poder del Espíritu Santo en el momento del bautismo. ¿Alguien quiere levantar la mano? Posiblemente todos han sido bautizados aquí por inmersión. No sé, el Señor me ha dicho que hagan llamado. Las consecuencias están con Él y con ustedes, no conmigo. Yo sencillamente llamo como predicador, como Dios me dice, y doy la oportunidad para que se tome la decisión. Voy a orar en unos instantes, pero nuevamente pregunto, ¿hay alguien aquí que no ha pasado por esa experiencia del bautismo que le gustaría decirle a Jesús esta noche? Yo quiero en un futuro, por tu gracia, yo quiero pasar por esa gloriosa experiencia. ¿Cuántos de los presentes quieren agradecerle a Dios, los que han sido bautizados, quieren agradecerle a Dios por habernos dado este maravilloso rito que nos limpia el pasado, la culpa, y nos da el poder del Espíritu Santo? Gloria a Dios. Voy a tener ahora una oración. Nos vamos a ir a nuestras casas. Nunca van a escuchar la voz más fuerte del Señor que esta noche. Cuando demoramos la decisión, se hace más difícil la próxima vez, no más fácil. Por eso la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de la salvación. No podemos decir, yo tomo la decisión mañana. Mañana no es nuestro. Yo no sé si voy a estar vivo mañana. Por eso, la decisión tiene que tomarse cuando Dios llama, no en el futuro. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, porque en tu santa palabra nos has dicho que hay poder en Jesús. Hay poder para borrar nuestro pasado, para librarnos de la culpa del pecado. Y hay poder también para vencer a través de Jesús. En esta noche he hecho un llamado. No sé, puede ser que todos han tomado la decisión y han sido bautizados por inmersión. Pero si hay alguien aquí esta noche que no ha sido y tiene una lucha en su corazón, te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu prevalezca. Y que esas personas, antes que terminen estas conferencias, tomen esa decisión de entregar sus vidas definitivamente de una vez por todas a Cristo Jesús. Amén. Te damos gracias por habernos acompañado. Acompáñanos ahora en nuestros hogares. Te lo suplicamos en nombre precioso, bello de nuestro querido Salvador Jesús. Amén.